Entonces, estábamos hablando de, bueno, las formas de detectar una oportunidad de negocios, viene con reconocer oportunidades, identificar complicaciones, que se te puede entrar en problemas, qué cambios pueden haber y oportunidades de negocios. Chicas, ¿ubican la pirámide de Maslow? ¿Alguna vez la han escuchado por ahí? Sí, ¿verdad? La pirámide de Maslow. Pues vaya, la pirámide de Maslow, para quien no ubique esto, tiene que ver con aquellas, la pirámide de necesidades que existen, ¿no? Estamos hablando de que el ser humano tiene diferentes escalafón de necesidades y si no cumple un escalafón de necesidades, definitivamente no puede pensar en el siguiente. Estamos hablando del nivel más bajo al nivel más alto. Pensemos, no puedes tener necesidades de autoestima si necesidades, un segundo, okay, gracias. Si tienes necesidades de fisiológicas, o sea, si no has comido en 2 semanas, ¿cómo puedes pensar en a lo mejor, en seguridad? ¿Sí? Vaya, entre más vayas hacia arriba, normalmente en esta imagen que tiene a la izquierda, normalmente tus necesidades pueden ir siendo más complejas, hasta llegar hasta la autorrealización, en donde vas a buscar situaciones de desarrollo de potencial. ¿Por qué estoy mencionando la pirámide de Maslow? Porque muy seguramente haya una conexión muy fuerte entre el nivel socioeconómico y la necesidad cubierta de la pirámide de Maslow. Piénsenlo en un nivel socioeconómico E, que es como el escalafón más bajo, que ganen 3,000 pesos mensuales. Si ganan 3,000 pesos mensuales o menos, muy probablemente haya carencia en alimentación. Muy probablemente también de patrimonial y así sucesivamente. ¿Cómo le puedes pedir a una persona que tenga un rendimiento óptimo si ésta no tiene nutrientes en su organismo para empezar? O tiene poco o no tiene lo suficientes por tener carencia alimentaria o carencia patrimonial, de que no tenga una casa o no pueda ni rentar una casa. ¿Sí? Entonces, vienen las situaciones, las cosas que se les venden, las cosas que requieren, dependiendo de su nivel socioeconómico, son completamente diferentes. También reconocer eso también te da una sensación. Entonces, dicho de otra manera, para poner el extremo, imagínate que se te ocurra a ti poner un negocio de club de golf en la colonia de menos recursos que se te ocurra. ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Pues no Susana, funciona. toqué directamente con eso, ¿no? De decir, imagínate el club de golf que no estuviera en Altozano, que estuviera en algún mirador. No, maestro, quebras totalmente. Entonces, esa lógica es la que quiero que sigan cuando piensen en un emprendimiento. Es mi emprendimiento, lo que quiero ofrecer, a qué nivel socioeconómico y necesidad entra en la pirámide de Maslow. Es un en los primeros niveles estamos hablando a lo mejor de una necesidad de sobrevivencia, ¿no? En algunas de las colonias están mucho en necesidad de sobrevivencia y necesidades rápidas. Otros a lo mejor en etapa de, ya de un desarrollo, ¿sí? La clase media, ¿sí? La clase media está en la idealización y desarrollo, y la clase social más acomodada ya no está ni en desarrollo ni está en supervivencia. Normalmente está en estatus o de alguna manera en distinción. La palabra clave es distinción. Cuando tú quieres ir hacia las clases más elevadas, tendrías que pensar en distinción. ¿Ok? A pertenecer a un club selecto. Luego, cuando hablamos de necesidades humanas, y perdón si estoy hablando con mucho monólogo, pero son mucha información, es mucho dato interesante.
hablamos de necesidades, cuando hablamos de necesidades también tenemos que hablar de carencias. Una persona tiene necesidad porque le hace falta. No se me doy a entender. Si tienes necesidad de alimentación, es porque aún no has comido. Si tienes necesidad de una casa, es que probablemente ahorita no la tengas o no tengas la que tú quieres. Así sucesivamente. Parte entonces el capitalismo de que las personas tienen deseos y necesidades de la insatisfacción. ¿Sí? Entonces piensa, lo que deseas y requieres proviene de una insatisfacción, proviene de algo que aún no tienes. ¿Sí? Y a partir de eso, las acciones de marketing pueden ir caminando muy padre, ¿no? Si yo te vendo consistencia y seguridad, aquí tocaré el tema para los banqueros. Por ejemplo, si el banquero medio vende consistencia y seguridad, ¿qué es lo que pasaría si no existiera un banco? ¿Qué pasaría con ustedes si no existieran los bancos? ¿Tendrías que poner tu dinero abajo del colchón? ¿Lo tendrías que, qué pasaría con tu dinero? ¿Te sentirías segura por las noches? Probablemente no. Entonces, lo que hace cuando te venden consistencia y seguridad es, sin esto que tú tienes, que yo te ofrezco, te sientes ansioso. ¿Un seguro? Por decirlo así. Vende esto. Variabilidad y diversión. Cuando venden de variabilidad y diversión, por el otro lado te venden que si no consumes eso, probablemente te aburras. Y si te aburres, no tienes una vida digna. Eso también se vende mucho. ¿Sí? Por ejemplo, el Comalón vende definitivamente variabilidad y diversión. Si no vas al Comalón, no tienes diversión y por eso te aburres. Entonces, se crea la necesidad de tener situaciones de exaltación en tu vida y por lo tanto requieres consumir esto. Y entonces partes de la necesidad humana. El Comalón es una necesidad de emprendimiento de la economía a través de la diversión. ¿Sí? Porque si no existiese el Comalón u otras ofertas como el Comalón, la gente se aburriría y se sentiría insatisfecha. Ajá. Entonces, estatus y relevancia, ese club de golf, disculpa, ese club de golf vende estatus y relevancia. Es decir, pertenezco a un club social. Si no tienes esto, tal vez no perteneces a ningún lado. Y eso es lo que se vende en el ultratumba, ¿no? En el underground. Amor y conexión. Cuando digo esto, también hay mucha gente que puedo pisar muchos callos. ¿Sabían ustedes que se vende muchísimos productos con amor y conexión? ¿Sí? Por ejemplo, se pueden vender carros con amor y conexión. ¿Sí? Si no compras un producto, te puedes quedarte solo o sola. Eso es amor y conexión. Y muchas empresas lo venden. ¿Sí? Si no compras flores y chocolates, muy probablemente esa persona no sepa que la amas y por lo tanto te quedas solo. ¿Ok? Está cañón, ¿no? ¿Cómo te pueden meter una necesidad humana? ¿Sí? Autoexpresión. Si no consumes lo que yo te ofrezco, no te puedes expresar ni decir quién eres. Ejemplo, tatuajes. Ejemplo, todo lo que tenga que ver con música. Por ejemplo, si te gusta el reggaetón y quieres usar un collar que se note que es de reggaetonero, significa que estás comprando para autoexpresarte, porque si no, no puedes expresarte y no saben que te quieres expresar. ¿Ok? No se preocupen, todos tienen un granito sarcástico. O sea, te estás dando cuenta. No significa que no vas a comprar, sino que te des cuenta que partimos de necesidades y se nota hasta raro cuando los mencionamos así, ¿no? Pero todos hacemos esto, yo hago todo momento esto. ¿Sí? Crecimiento y conocimiento. Si no consumes conocimiento, te puedes llegar a atorar. Y entonces esta sensación de sentirte atorado, te quieres desatorar. Y contribución, la última, es si no haces esto,
no eres una buena persona. Por ejemplo, oye, ayuda con estos 15 pesos para darle 1 kilo de arroz a todas las personas, ¿sí? Y entonces, como donaste 15 pesos, eres buena persona, ¿sí? Entonces, esa es la necesidad que dan. Existe la necesidad de ser buena persona, ¿no? Entonces, habrá, entre más necesidad exista de ser buena persona, los emprendimientos de contribución van a ser más y más proliferantes. Y así sucesivamente. Entre más personas existan con la sensación de que su vida es aburrida y que se quieren divertir, existirán más oportunidades de emprendimiento para la diversión. ¿Sí? Y así sucesivamente, no sé si me da a entender. Igual con amor y conexión. Entre más gente se sienta sola o se sienta solo y tenga miedo de quedarse solo o sola, habrá más emprendimientos dedicados al amor. Hay uno que duele muchísimo. En Inglaterra existe unos terapeutas de abrazos. O sea, si por ejemplo vas allá y pagas 1 hora porque alguien te está abrazando. En Japón hay otros que también son citas de comidas, en donde tú pagas una cantidad monetaria porque alguien te acompaña a comer. Piénsalo, es emprendimiento de amor y conexión. ¿Cañón? Sí. ¿Es económico? También. Y tiene que ver con las necesidades sociales. En donde haya más necesidad social, habrá más oportunidad de emprendimiento. Bien. Dentro de esto, pues surgen las necesidades como tal, y puede haber organizaciones formales o informales. Aquí queda clarísimo que entienden qué es formal y qué es informal. La diferencia entre formal e informal es el papelito, el que estés en regla, con procesos, etcétera. Seamos honestos, en México se mueve a través de la informalidad, porque es muy cara la formalidad. Acabamos de decirle a Rosy, de alguna manera es cara la informalidad. Probablemente Rosy, por añadidura y por el querer sacar recursos, probablemente nazca de la informalidad. ¿Sí? Entonces, entre más caro el sistema sea el formalizar, por ende, las personas tomarán la decisión de la informalidad. ¿Sí? Entonces, muchos de los vendedores ambulantes quisieran ser formales, por supuesto que sí. Hay muchas oportunidades para cuando eres formal, por supuesto que sí. Pero probablemente la primera recomendación es que nazcan como informal. Y el cierto tiempo, con cierto riesgo, porque están haciendo riesgo de ser underground, después te hagas formal. Un mal consejo. Y lo curioso es que, por ejemplo, le va a pasar a Rosy, le pasa a Vianey y seguro le pasará a alguna de ustedes, que un negocio al cierto tiempo puede llegar a ser una empresa familiar, en donde todos comen a través de la idea de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, de repente le empieza a ir en la vida bien a Rosy, pues, ¿qué creen? ¿A quiénes creen que son los primeros que va a contratar? Va a empezar a contratar a su esposo, después va a contratar a sus hijos, después a su tía, tal vez su mamá, y de repente toda una familia come y vive de ese emprendimiento. ¿Cuántas veces han pasado o conocen familias enteras directamente en un emprendimiento? Porque salió de una persona, pero de repente todos se van alrededor de eso. Y de esas experiencias, pues a mí ya me ha pasado. La familia 2 veces, en donde una familia de la parte cercana, por ejemplo, salió de una persona que todos jugaron medio loquillo, cuando hizo agua de coco le empezó a ir bien, y de repente toda la familia alrededor ya estaba metido ahí, cuando menos se dieron cuenta. Y toda la familia come y vive de esa persona que se animó. Pasó otra también de un cuate que estaba, esta no tiene que ser familiar directamente, de un cuate, se burlaban de él, le decían el empresario, cuando quería poner su negocio, él era de educación física y todos los demás, ¿por qué? Jajaja, se burlaban de él, lo puso y a los 2 años ya estaba contratando a la mitad de su salón. Entonces resulta de ser que si no hubiera sido por ese loquillo, los otros hubieran estado en el terreno del desempleo o con una condición
menos favorable. Y eso es lo que sucede con la empresa familiar. Al final del camino, la empresa familiar es un núcleo que vive a través de la idea de alguien más. Y créanme, cuando hablábamos del emprendimiento, cuando hablábamos de las microempresas, las fuerzas que existen alrededor del emprendimiento existen también en las familias. Cuando tú consumes, por ejemplo, en un restaurante que es un emprendimiento familiar, no le estás dando de comer a una persona, le das de comer a una familia. Si quieres pensar en la contribución, ¿eh? ¿Eres buena persona? Sí, porque tu sistema económico le dio de comer a una familia. Muy bien. Entonces, bueno, para irme un poquito más rápido, al final del camino, ya nos dimos cuenta cómo funciona a nivel económico. También en el texto encontrarán que la empresa funciona a través de recursos materiales, conocimiento y personas para generar un resultado. Es de lo que hablamos anteriormente de estos 4 elementos. ¿Se acuerdan? De la tierra, trabajo, capital y tecnología. Bien. Y dentro de la clasificación tiene que ver por el número de personas que trabajan en una de ellas. ¿Vale? Aquí en el texto, cuando lo estaba viendo, estaban desarrollando, venía microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. En algunos textos y sobre todo algunas tendencias, le agregaría yo las nanoempresas. Las nanoempresas o los autoempleos son aquellas de una sola persona. ¿Vale? Las microempresas desde 2 hasta 30, las pequeñas de más de 30 hasta 100, las medianas de 100 a 500 y las grandes de 500 en adelante o en servicios de 100 adelante. Aquí, ahí de todas maneras les voy dejando un parámetro. Y como última actividad del día de hoy, la que es la actividad 5 de Moodle, quiero un ejemplo de cada uno de estas. Un ejemplo de nano, un ejemplo de micro, un ejemplo de pequeña, un ejemplo de mediana y un ejemplo de grande, pero contándome el desarrollo de por qué elegiste esa empresa, de qué se dedica y por qué elegiste que esté en ese tamaño. ¿Vale? ¿Alguna ansiedad de estas 3 actividades? Es la actividad 2, 4 y 5. Son las 3 actividades del día de hoy. ¿Alguna ansiedad? Son las que vienen. Solo 2, 4 y 5. Solo la 2, la 4 y Son la las 5. únicas Son que las, vienen en las diapositivas. las de las diapositivas son las mismas que de Moodle. Nada más hice guíense más por la diapositiva misma que por lo de Moodle, porque yo les estoy dando delimitaciones de qué es lo que quiero de cada una. Como de esta última actividad vamos a escoger solamente una empresa. De cada Nano, una. mediana. Una nano, una mediana, una nano, una micro, una pequeña, una mediana y una grande. ¿A qué se dedican y por qué la elegiste en esa categoría? Con razones. Vamos a poner 5 ejemplos entonces. École. Exactamente. Ya tienes, si bien me entendí, la nano. Sí. Vianney ya tiene la nano. Seguramente Luz ya tiene la grande. ¿Sí? Cada quien ya tiene la suya. Faltará las otras 4. Ok. Tal vez, por ejemplo, Indra tienes también la tuya, Carolina también, ¿va? Andrea. Muy bien. Muy bien, chicas. Entonces, ¿se dan cuenta? Para que vayan viendo los chicos de sábado, vean, 4:20, ¿les parece? Seamos sanos, a las 7:20 nos vemos con otra sesión de Zoom. E insisto, no significa que me desaparezco, sino que estoy entre editando videos y resolviendo alrededor de esto, ¿no? Estoy aquí por WhatsApp, sino por teléfono, etcétera. ¿Vale? Nos vemos 7:20. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos maestro para mandárselas? Buena. Chicos, las actividades semanales tienen de fecha límite el jueves, pero vamos a dialogar a las 7:20 al menos de los adelantos de las actividades.
Si no hay adelantos, quiero pensar que estarían preparándose en el video de lo que va, de los 3 minutos, ¿no? Que les decía que es lo que reemplaza su retroalimentación. Gracias, Indra. Muy bien. Ok. Chicos, nos vemos en un ratito.